Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de el verbo y la voz. La voz, la voz es un tipo de categoría que ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la voz muestra el punto de vista desde el cual el hablante enfoca a los actantes. ¿Qué significa esto de actantes? Bueno, responde a la relación sujeto, verbo, objeto directo, donde entonces vamos a tener necesariamente un agente, que es el sujeto, y un objeto, que es paciente. A esto se lo denomina papeles temáticos. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las voces? Nosotros en español tenemos, por un lado, la voz activa y su contraposición, la voz pasiva. Tenemos también la voz media, la voz medio pasiva, así que hay otros. Pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en esta distinción para mostrar la categoría de la voz, no para hacer una pauta muy específica de todas las voces. Entonces, vamos a ver qué es lo que diferencia a estas dos voces. En la voz activa hay un sujeto agente, un verbo y un objeto paciente. En la voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo. ¿Qué pasa en cambio en la voz pasiva? En la voz pasiva hay un sujeto pasivo, un sujeto paciente, un verbo y un complemento agente. En la voz pasiva, el sujeto paciente no realiza la acción, ¿por qué? Porque la recibe pasivamente. Ambos sujetos concuerdan con el verbo. ¿Qué va a pasar con el verbo en la voz pasiva? No va a ser un solo verbo, sino que va a ser una frase verbal. Va a haber frases verbales. Bien, vamos a ver una serie de ejemplos para entenderlo mejor. Vamos con nuestro primer ejemplo. El agricultor cultivaba la tierra. Voz pasiva o voz activa. Veamos. Cultivaba. Es nuestro verbo. ¿Cuál es el sujeto? El agricultor. Luego tenemos un predicado, como siempre. Ahora bien, este sujeto realiza la acción. ¿Quién es el que cultiva la tierra? El agricultor. Por lo tanto, tenemos un sujeto agente. ¿Y qué tenemos en la tierra? Un objeto directo que ¿qué es? Un paciente. Bien, cultivaba. Tenemos aquí que concuerdan en género y número, número y persona. Y además, ¿qué pasa? El agricultor realiza la acción.
¿Cómo sería esta oración en voz pasiva? La tierra era cultivada por el agricultor. Entonces, voz pasiva, la tierra era cultivada por el agricultor. Próximo ejemplo. Mi madre está lavando la ropa. Vamos a ver esto. Mi madre está lavando la ropa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un verbo, pero que está en frase verbal. Tenemos un sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es? Es agente. Muy bien. ¿Por qué es agente? Porque es la que está realizando la acción. Tenemos un predicado y en la ropa tenemos a nuestro objeto directo paciente. Entonces, mi madre realiza la acción y concuerda con el verbo. Lo pasamos a voz pasiva para entenderlo mejor. ¿Cómo sería en voz pasiva? Entonces, la ropa está siendo lavada por mi madre. Bien, tercer ejemplo. Los autos son arreglados por un mecánico. Los autos son arreglados por un mecánico. ¿Qué les parece? Son arreglados. Acá tenemos, ¿qué cosa? Nuestro núcleo verbal, que es una frase verbal. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes son arreglados? Los autos. Ahora bien, este sujeto, ¿los autos realizan la acción de ser arreglados? No, reciben la acción. Por lo tanto, es un sujeto paciente que no realiza acción, pero igual concuerda con el verbo. En persona y número. ¿Qué tenemos en por un mecánico? Tenemos el complemento agente, que es en realidad el sujeto agente. Lo que pasa es que el sujeto acá está focalizando al paciente. Todo esto es un predicado. ¿Y cuál sería entonces la voz activa de esta oración? Un mecánico arregla los autos. Vamos con nuestro último ejemplo. Las medicaciones son prescriptas por el médico. Son prescriptas. Núcleo verbal. Tenemos una frase verbal. ¿Cuál es nuestro sujeto? Las medicaciones. Muy bien. ¿Y qué tipo de sujeto es? ¿Realiza la acción las medicaciones? No, no realiza la acción, no se prescriben a sí mismas, sino que son un sujeto paciente. Como sujeto paciente, no realizan la acción que dice el verbo, pero sí concuerdan. Luego tenemos un predicado y nuevamente un complemento agente. El complemento agente es el que realiza la acción pero no es sujeto gramatical. Por eso no concuerda con el verbo. ¿Cómo sería en voz activa? El médico prescribe las medicaciones. Bien, hacemos un repaso entonces de lo que acabamos de ver.
Vimos que la voz es una categoría que muestra el punto de vista desde el cual el hablante enfoca a los actantes. En la voz activa va a enfocar al sujeto agente, al que realiza la acción del verbo. Va a haber luego un verbo y el objeto paciente. En cambio, en la voz pasiva, el hablante va a focalizar al sujeto paciente, es decir, al que recibe la acción, no el que la realiza. Luego vamos a tener una frase verbal y un complemento agente que es en realidad el que está realizando la acción, pero no es sujeto gramatical. De esta manera vimos, en términos muy generales, cómo se relaciona la voz con el verbo y la contraposición entre voz activa y voz pasiva.